¿Qué tal, chicos? Empezamos con la clase de enlaces químicos, la tercera parte. En este caso vamos a hablar del enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Como mencionamos anteriormente, el enlace covalente polar es cuando dos átomos unidos mediante enlace covalente tienen electronegatividades diferentes. La nube electrónica está más cerca del más electronegativo. El enlace se llama polar y es un tipo de partícula de enlaces covalentes. Bueno, recordando anteriormente que era un enlace covalente, era una unión de dos metales, en este caso podrían ser de iguales o diferentes. Ahora, cuando hablamos de electronegatividad, estamos hablando, yo les di una tabla, en este caso que el más electronegativo era el flúor. Su electronegatividad aumentaba de izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba. Cuando hablamos de una nube electrónica, en este caso se acuerdan de la figura de un átomo, los electrones que giran alrededor de una nube electrónica. La nube electrónica es conocida como el REMP. ¿Qué es el REMP? Es la región energética de máxima probabilidad de electrones, o sea, es la zona donde van a estar los electrones, en la envoltura. Bueno, volviendo a repetir la electronegatividad, se puede decir del más bajo empieza de la parte de la izquierda hacia la derecha, de abajo hacia arriba. El más electronegativo tenemos el flúor. Hay que ver esta tabla y sacar o ver las electronegatividades de los átomos de los elementos. Cuando los electrones enlazantes no son compartidos en forma equitativa por los átomos, esto debido a que uno de los átomos es más electronegativo que otro. Se cumple que la diferencia de electronegatividad es diferente a cero. O sea, cuando hablamos de un enlace covalente polar, estamos hablando que la electronegatividad va a ser diferente a cero. En este caso, no van a presentar geometría simétrica, no van a ser en este caso lineales, como así. Tenemos, por ejemplo, aquí el HCl, que tenemos el átomo de cloro y el átomo de hidrógeno. Porque en esta forma son dos esferas, es decir, el átomo de cloro, si vemos, va a ser más electronegativo. O sea, si regresamos a nuestra tabla anterior, el cloro va a tener una electronegatividad de 3 y el hidrógeno va a tener una electronegatividad de 2.1. Entonces, esas dos electronegatividades las voy a restar y voy a obtener una electronegatividad de 0.9. Si recordamos nuestra teoría anterior, cuando era un enlace covalente, en este caso va a ser menor a 1.7, porque 1.7 va a ser que un enlace iónico. Ahora, cuando es un enlace covalente polar, me va a decir que su variación de su electronegatividad, su variación de electronegatividad va a ser diferente a cero. Como vemos, el cloro va a estar en el grupo 7A, equivale que le va a faltar un electrón, por eso es un delta negativo. En cambio, el hidrógeno está en el grupo 1A, le sobra un electrón en su última capa. Por eso va a ser un delta positivo. Ahora tenemos ejemplos de enlaces covalentes polares. Por ejemplo, tenemos el agua, el átomo de oxígeno, el más grande, y el hidrógeno va a ser los más pequeños. Por ejemplo, aquí la electronegatividad del oxígeno va a ser mayor que la electronegatividad de los hidrógenos. Equivale entonces que los hidrógenos les van a dar al oxígeno. El oxígeno va a ceder, va a ganar un electrón por cada hidrógeno. Tenemos aquí el HL, en el caso del anterior, el más grande va a ser el cloro, que es el más electronegativo, y el hidrógeno, que es el menos electronegativo. El hidrógeno va a cederle un electrón. Otros ejemplos de covalente polar, tenemos el HCl, como mencionamos anteriormente, va a ser su variación de energía, de electronegatividad, perdón, de 3, que vale la electronegatividad del cloro, y 2.9, que es la electronegatividad del hidrógeno. En este caso, si nosotros restamos, tenemos 0.9. Equivale que va a ser diferente de 0 y menor de 1.7. Como es menor de 1.7, va a ser un enlace covalente, pero en este caso puro, se puede decir polar, porque va a ser diferente de 0.
Tenemos el caso del agua que mencionamos anteriormente. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno de 2.1. Si restamos va a ser 1.4, o sea, equivale que nuestra electronegatividad va a ser menor de 1.7 y mayor que 0. Ahora tenemos el caso del amoníaco. El amoníaco tiene el nitrógeno, que es el electronegativo, va a ser 3, y en el caso del nitrógeno va a ser 2.1, restamos va a ser 0.9. En el caso del cloro, el óxido de cloro, que tenemos que el oxígeno va a ser de 3.5 y el cloro va a ser de, en este caso, de 3. Me iban a decir, profesora, ¿de dónde sacamos el valor? Regresamos a nuestra tabla anterior de electronegatividades. El oxígeno va a ser de 3.5 y el cloro va a ser de 3. Esa tabla es muy importante. Seguimos. ¿Cuándo es un enlace covalente no polar? Cuando los átomos comparten equitativamente los electrones de enlace. Generalmente participan átomos de distintos elementos del mismo elemento no metálico. Como así, cuando uno es polar, me va a dar su energía, su electronegatividad va a ser 0. Y estamos hablando de moléculas simétricas. En este caso van a ser polares. Estamos hablando de elementos, en este caso, no metálicos, que van a ser el mismo. Como así, tenemos por ejemplo el hidrógeno, que va a ser H2. Se forma un enlace polar porque ambos van a compartir un electrón. En este caso, la electronegatividad del hidrógeno es 2.1 menos 2.1 va a ser 0. Como dice, participa átomos del mismo elemento, diferencia las electronegatividades van a ser igual a 0 y presentan una geometría molecular simétrica. ¿Cómo así a qué se refiere? En este caso, no van a tener electrones libres, caso contrario de los covalentes polares. Los covalentes polares van a tener electrones, en este caso van a sobrar electrones, pares de electrones. Tenemos otro enlace covalente no polar, por ejemplo el cloro, que son dos metales, dos no metales en este caso. Tenemos el cloro, su última capa va a tener, ¿cuánto? Su última capa va a tener 7 electrones, necesita un electrón para poder cumplir la regla del octeto. Entonces con el otro cloro van a empalmar. Ahí voy a obtener la regla del octeto. Pero en este caso, el cloro tiene su electronegatividad, regresamos de 3.5, si no me equivoco, a 3. El cloro tiene una electronegatividad de 3. 3 menos 3 sería 0. Entonces mi variación de electronegatividad va a ser 0. Igual como el oxígeno, que tengo en este caso un enlace covalente doble, porque el cloro está en el grupo 6A. Necesitan 2 electrones para poder obtener la regla del octeto. Con el otro, el oxígeno, va a obtener la regla del va a formar un enlace doble. Otros ejemplos tenemos, por ejemplo, el enlace simple. En este caso mencionamos el cloro. Va a compartir un par de electrones para cumplir la regla del octeto. Tenemos el enlace doble, en este caso el oxígeno, el dióxido de carbono, que va a necesitar en este caso, el carbono va a dar 2 electrones a cada oxígeno para que cumpla la regla del octeto. En este caso, si puedo observar aquí, mis elementos más electronegativos van a ser los oxígenos. En este caso, el carbono va a ceder al oxígeno, va a ser de adentro hacia afuera. Caso contrario que era en el enlace covalente polar, que era de afuera hacia adentro, era lo contrario. Tenemos lo que es un enlace triple, igual entre dos no metales que van a compartir 3 pares de electrones. Sus electronegatividades, como son los mismos elementos, se van a restar, va a ser 0. Tenemos un enlace doble, en este caso, aquí un dativo, donde el azufre le va a dar al oxígeno. Como decimos, va a ser desde adentro hacia afuera. O sea, el elemento principal le va a dar al más electronegativo electrones. Cosa contrario que era polar. En ese caso, la formación del metano, que es un enlace simple, como vemos, van a compartir un par de electrones. Si podemos apreciar, no va a sobrar ningún electrón, ningún par de electrones alrededor de los elementos. En ese caso, el metano tiene 4 enlaces simples. Tenemos la molécula del dióxido de carbono, tenemos el carbono en el centro y los oxígenos al costado.
vamos a ordenarlo de tal forma que cumpla con la regla del octeto. Entonces carbono va a tener 2 de carbono, 2 átomos a cada, 2 electrones a cada lado del oxígeno, para que el oxígeno cumpla la regla del octeto. El carbono también va a cumplir la regla del octeto, pero en este caso va a formar un enlace doble. Al formar el enlace doble, en este caso, el carbono es el elemento principal, pero no es el más electronegativo. El más electronegativo es el oxígeno. Entonces, el carbono le va a ceder, se puede decir, al oxígeno, va a ceder de adentro hacia afuera, va a llevar los electrones al oxígeno. Entonces, por eso equivale que son covalente no polar o apolar, como lo llaman. Tenemos otras moléculas, en este caso, aquí, para diferenciar, molécula polar. Tenemos lo que es el HCl, como dicen anteriormente. La dirección va a ser, en este caso, el electrón antiaditivo, va a ser el más grande. En este caso, el nitrógeno le va a dar al electrón. Va a ser de afuera hacia adentro. En el caso de una molécula de amoníaco, que es el NH3, que equivale que el nitrógeno y 3 moléculas de nitrógeno, el nitrógeno es el más electronegativo, en cambio los hidrógenos le van a proporcionar, van a ser hacia adentro, se puede decir las cargas, los electrones van a ir hacia adentro del átomo principal. En el caso de la molécula apolar, como vemos, la dirección van a ser al contrario. Mi elemento principal, por ejemplo, el fluoruro de boro, el boro es el principal, los flúor que van a estar a los costados, los elementos, los electrones del boro van a completar el puesto, equivale que van a ser los de afuera, de adentro hacia afuera. El boro le va a dar un electrón al flúor para que complete la regla del octeto. Más el boro en ese caso no va a cumplir la regla del octeto, sino va a ser que va a alcanzar la estabilidad. Igual con el caso del tetracloruro de carbono, que estamos hablando del metano anteriormente. Igual, el carbono es el que les va a dar al cloro un electrón. O sea, el carbono va a ser menos electronegativo que el cloro. El cloro va a ser más electronegativo. Entonces, el cloro le va a proporcionar, va a ser desde adentro hacia afuera. Tenemos otra molécula, en este caso polar. Tenemos el cloroformo, que es el H. El cloroformo, en este caso que el carbono va a recibir un electrón de los hidrógenos y en este caso de ahí el carbono le va a ceder en este caso un electrón al cloro, va a compartir un electrón al cloro para que el cloro, como el cloro es el más electronegativo, en este caso va a ser polar. En este caso aquí el central va a ser el carbono, que es más electronegativo que los hidrógenos. Los hidrógenos le van a dar, en este caso, un electrón al cloro, van a ser internamente, y a la vez este carbono le va a dar al cloro, va a compartir con el cloro, que es más electronegativo que el carbono, se puede decir un electrón, un par de electrones, un electrón le va a dar. El cloro tiene 7 electrones, más un electrón del carbono serían 8. Bueno, te agradezco por tu atención. Por favor, está pendiente para la siguiente sesión, la siguiente clase. Y en este caso, tu tarea que va a ser colgada en Educay. Y bueno, el video a ver si se puede colocar. Si puedo colocar el video en Educay, bien. Si no, bueno, tendrás que buscarlo en la página de YouTube del colegio El Triunfo para que puedas realizar tu tarea. Bueno, otra vez te agradezco y hasta la próxima.